Hebreos capítulo 5, versos del 5 al 6. Quizás esta no sería la forma más espiritual de introducir un buen sermón, mis hermanos, pero no sé si algunos de ustedes aquí conocen algo o han visto la película de Aladín y la lámpara mágica. Si usted ha observado esta película, si usted ya la vio, pues simplemente se trata de un muchachito que se llama Aladín, el cual es un joven muy astuto y además es un ladrón en la ciudad de Ágrava. Un día, mientras Aladín entró al palacio, Jafar, el gran visir del sultán, miró a Aladín cómo ágilmente burlaba y se escabullía de los guardias. Esto llamó pronto su atención. Jafar era un hombre lleno de maldad, lleno de codicia, quien quería ser el próximo sultán en Ágrava. Entonces, al ver a Aladín, lo buscó y quiso solicitar su servicio. El servicio consistía simplemente que fuera a la cueva de las maravillas, donde le pedía que sacara de allá adentro una lámpara de aceite. Estas fueron las indicaciones. Aladín aceptó. Aladín entra y con su agilidad y destreza llega hasta donde estaba la lámpara de aceite, la cual no era simplemente una lámpara de aceite, sino una lámpara maravillosa. Llega Aladín hasta la lámpara, la toma, la ve algo empolvada y con su ropa la empieza a pulir. Y de pronto, al ver cómo la lámpara empezó a temblar y sorpresivamente de adentro de la lámpara comienza a salir un remolino grande lleno de rayos y luces, y al final, cuando la tormenta se disipa, Aladín sorpresivamente voltea hacia arriba y ve a un hombre gigante de color azul con los brazos cruzados mirándole fijamente. Este era el genio de la lámpara. El genio le explica a Aladín que puede pedir 3 deseos. Para no hacer más grande el spoiler de la película, si no la ha visto, Aladín no sabía qué pedir. Esto le toma por sorpresa al genio, pero dice, todos los hombres en el pasado, dice, ya saben exactamente lo que quieren, lo que anhelan. Aladín no sabía y le pregunta al genio, le dice, ¿qué pedirías tú? El genio se sorprende que le haya considerado su opinión. Y entonces, cuando estaba a punto de responder, el genio se retractó y dijo, olvídalo. Aladín nuevamente le ordena, por favor, quiero que me digas, ¿qué es lo que pedirías? El genio dijo, desearía ser libre. Aladín preguntó nuevamente, ¿y por qué solamente no te liberas? El genio, con un gesto sarcástico, le explicó, la única forma de ser libre es que el dueño de la lámpara maravillosa use uno de sus deseos y me haga libre. Aladín le respondió, yo lo haré. El genio replicó con una risa, eso es imposible, dijo, porque al momento de tener tu primer deseo y después tu segundo deseo, tu deseo por tener más te controlará y ya no podrás hacerlo, dice. Sin embargo, a pesar de toda la drama de la película, mis hermanos, podemos ver que al final Aladín pidió su tercer deseo, la libertad del genio, y así fue libre el genio. Aladín mostró un buen corazón, que no era gobernado por la codicia, ni por el poder, ni por la riqueza, ni por ninguna otra posición. Consideró a aquel hombre para darle su libertad. En esta mañana, mis hermanos, hablaremos una vez más acerca de aquel hombre humilde, quien a pesar de tener recursos ilimitados y el poder para tomar todo cuanto desee, porque también seguía siendo Dios, estuvo dispuesto a renunciar a todo cuanto era suyo, a negarse a sí mismo, no buscando su propio beneficio ni su propia gloria. No tomó nada para sí, sino solo aquello que el Padre estuviera dispuesto a darle. En el contexto de nuestro pasaje, mis hermanos, que estudiaremos, Jesús no se apropió del oficio de sumo sacerdote. Estamos hablando acerca de este tema. El Padre fue quien lo llamó a dicho oficio. Este fue el primer testimonio de las Escrituras acerca del sacerdocio de Cristo. Mas el segundo testimonio ese es el que dice
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así vemos nosotros y miraremos en esta mañana que el sacerdocio de Cristo es totalmente distinto, totalmente exclusivo y superior al sacerdocio arónico. Vamos pues a nuestro texto, mis hermanos, para seguir la enseñanza de esta mañana. Dice nuestro texto a partir del verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A partir del verso 5, mis hermanos, nuestro escritor tomará todo lo anteriormente dicho y lo que hemos estudiado y observado en sermones pasados para aplicarlo todo a la persona de Cristo. Habiendo dicho anteriormente que ningún hombre toma para sí este honor, refiriéndonos al sacerdocio, nos dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Cristo, aunque era hijo, mis hermanos, el hijo, no tuvo el atrevimiento de tomar para sí el sacerdocio. Aunque era digno y cumplía con todos los requisitos que ya hemos observado, no se tomó la libertad de apropiarse del sacerdocio. Para los hombres, mis hermanos, aunque puede que no lo veamos así, no existe ninguna otra cosa más grande, no existe otra cosa más provechosa que gozar de los beneficios constantes y continuos e inigualables que fluyen desde el sacerdocio de Cristo. Digo, podríamos no verlo así, pero no hay otra cosa más grande, mis hermanos, para los hombres, que disfrutar de los beneficios de tener a Cristo como sacerdote. Los beneficios que fluyen desde el sacerdocio, mis hermanos, no son comparables con las riquezas, no pueden ser superados por los placeres de este mundo. Y a pesar de ello, sabiendo Jesús el gran provecho que traería a aquellos a quienes Él amó eternamente, no se apresuró a tomar el sacerdocio, no se apresuró a apropiárselo y presentarse ante los hombres como el nuevo sacerdote. Sabía y entendía perfectamente el beneficio inigualable que vendría al él tomar el puesto de sumo sacerdote, y no se apresuró, sino que esperó en el Padre. No rompió la ley en nombre del amor, como algunos heréticamente enseñan, que Jesús, por amor a aquel hombre lastimado, rompió el día sábado, quebrantó el día sábado. Jesús no haría tal cosa, mis hermanos. Esto es imposible. Jesús no haría aquello que es ilegal, no haría aquello que explícitamente prohíbe en la palabra, ni aquello que Él mismo ha prohibido a otros. Él en todo momento se ha presentado como el ejemplo supremo, como el patrón y regla que todos los hombres debemos seguir. Juan 13:15 dijo: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros, ustedes también hagáis. Dice nuestro verso: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. La gloria, mis hermanos, a la que se refiere nuestro texto es la gloria de asumir el sacerdocio. Tal oficio es glorioso. Pongámoslo en perspectiva por un momento, mis hermanos. Los hombres pecadores no pueden obtener nada de Dios a no ser por medio de Cristo. Aún Dios, mis hermanos, no tiene nada que ver con los hombres si no es por medio de Cristo. Un hombre no puede pedir, no puede buscar, no puede demandar alguna gracia, algún favor, algún don necesario a Dios sin Cristo. Es obligatoriamente que correr a Cristo. Y Dios, si quiere desplegar algo de su gloria, algo de su bondad y amor en la tierra a sus criaturas, el cual es su deseo, tiene que ser a través de la persona de Cristo. Es necesario.
Cuando esto haga el Señor, vemos que viene esa gloria a la tierra en salvación, en favor, en gracia. Las criaturas humanas responden a Dios con alabanza y nuevamente vemos que la alabanza y la adoración por medio de Cristo. En el cielo, mis hermanos, Cristo, 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 Cristo. En la tierra, Cristo, Cristo, Cristo. Este era el oficio. Tanto en el cielo como en la tierra su nombre es pronunciado constantemente, es pronunciado necesariamente. Ante la gloria, mis hermanos, de tan grande honor, los tesoros de todo el universo se eclipsa. Todas las cosas pierden su valor. Cristo vio puesto delante este oficio, esta ocupación, este puesto, mis hermanos, y no lo tomó para sí mismo. No tomó la gloria de ese oficio. Él no se adjudicó tal gloria sobre sí mismo, a pesar de que era Dios y a la vez hombre desde el momento que pisó la tierra. No lo tomó a pesar de ser aquel que en todo fue perfecto, a pesar que amaba a Dios y amaba a los hombres con todo su corazón, con toda su alma, a pesar de que cumplía con todos y cada uno de los requisitos, a pesar de que sus méritos eran absolutos y no hay nada que se lo pudiera impedir. Mis hermanos, Jesús no dijo, bueno, esto lo tomaré, porque después de todo soy Dios. No dijo, tomaré pronto este oficio, porque los hombres ocupan ya un verdadero sacerdote. Tampoco dijo, bien, yo sé que me lo merezco, pues ¿quién otro hay en la tierra como yo? No se autogratificó diciendo, después de tantos abusos, después de tantas calumnias, después de tanta pobreza, es justo que me recompense con esto, aun cuando no es el tiempo. Esto es justo. No lo pensó así, mis hermanos. En Juan 8:50 Jesús dijo, yo no busco mi gloria. Yo no busco mi gloria. Cristo no se apropió de ningún honor, no se adjudicó a sí mismo ninguna gloria, sino que en lugar de eso esperó en el Padre. Esperó que fuera el Padre quien le reconociera, que fuera el Padre quien le diera los honores, que fuera el Padre quien juzgue de acuerdo a su justicia y excelencia y le otorgue de acuerdo a su voluntad lo que Él considere que el Hijo merece. Jesús estuvo dispuesto a esperar. No tomaría nada que no venga del Padre. Jesús no intervino diciendo, Señor, creo que me merezco tal y cual cosa. Jesús no oró diciendo, dame el sacerdocio cuando ya lo tenía planeado. Por increíble que parezca, mis hermanos, ni siquiera lo pensó. Tan así, tan profundo su compromiso con la gloria de Dios y su dependencia del Padre, que ninguno de sus pensamientos se corrompió, por inocente que parezca un pensamiento. Jesús totalmente esperó en la absoluta disposición del Padre. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Y esto queda claramente, mis hermanos, al leer lo siguiente, sino el que le dijo. Este fue el que lo llamó, el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién dijo estas palabras? El Padre. Estas palabras, mis hermanos, son tomadas del Salmo 2:7 para demostrar que Jesús fue hecho sumo sacerdote por designación del Padre y no por voluntad propia. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí nuestro escritor cita, mis hermanos, a propósito, este salmo, porque su intención es demostrar no solo que Cristo cumple con el requisito de haber sido llamado por Dios, como todos los pasados sacerdotes, todos sus antecesores, sino especialmente para demostrar que Jesús no es comparable, no tiene comparación a otro sacerdote, sino que Él es superior a cualquier otro sacerdote.
Porque no solamente era un hombre, no era un hombre tomado de entre los hombres, no solamente era llamado de entre los hombres, sino que también era el Hijo. Los judíos, mis hermanos, entendían perfectamente que este salmo hablaba del Mesías. Entendían que el Mesías sería llamado Hijo de Dios y por tanto Dios, y quien además sería un sacerdote. En este mismo salmo, mis hermanos, inmediatamente después de haber dado el testimonio acerca del Hijo, en el verso 7, dice en el verso 8, pídeme. Se muestra una rama de su sacerdocio. Pídeme. Y esto para expresar que no solamente sería llamado hijo, sino también sacerdote del Dios Altísimo. Pídeme. ¿Por qué Dios, mis hermanos, puede decirle al Hijo, a este sacerdote con toda confianza, pídeme? Si Dios, mis hermanos, quisiera escribirle una Biblia al Hijo, esto sería todo lo que dijera, pídeme. Eso es todo. ¿Por qué no agregaría más cláusulas? ¿Por qué no agregaría más reglas y condiciones tal y como lo ha hecho con todos nosotros? Porque este sacerdote no gastaría sus oraciones pidiendo mal, para gastar en sus deleites, porque no haría de su oficio sacerdotal un medio para sacar provecho, porque él no pediría conforme a la carne, porque él no vendría cada vez que le necesite, porque él no vería en Dios una cajita de sorpresas, porque el Hijo habló con verdad cuando dijo en Juan 8:28 con respecto al Padre, yo hago siempre lo que le agrada. Y el Padre confirmó las palabras del Hijo en Mateo 17:5. Este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. A Él oíd. Porque el Hijo, mis hermanos, en todo momento glorificó al Padre. Fue la gloria de Dios su interés. Fue la gloria de Dios su búsqueda personal en todo momento. En todo lo que buscó, en todo lo que pidió. El sacerdocio de Cristo, mis hermanos, delante de Dios, trae una inigualable gloria al Padre. Gloria que jamás en la eternidad de las eternidades se había dado a conocer, pero que se nos ha dado a conocer a través del Hijo. Dios lo hizo su sacerdote. ¿Por qué? Porque Él no buscó su propia honra. No la buscó para su propio provecho. No procuró asignarse este oficio. Jesús como hombre en todo fue probado y en todo resultó aprobado. Así demostró que Él no se corrompería, ni se envanecería por la gloria de dicho puesto. Como los sumos sacerdotes Anás, Caifás, que hemos mencionado en mensajes anteriores, sino que permanecería aún procurando la gloria de Dios en todo momento, no los intereses políticos de Roma, no el beneficio personal. Nosotros, mis hermanos, ante cualquier probadita de gloria, nos olvidamos de Dios y terminamos poniendo nuestra confianza en cualquier cosa que nos promueva. Si se nos da más, le aseguro que ese dinero lo usaremos mal en un momento dado y comprometerá nuestro compromiso con la iglesia. No sería el caso de Cristo y no es el caso de Cristo. Y mis hermanos, tal fue la forma en cómo Dios designó a Cristo, porque terminaría glorificándole en todo momento. Tal sacerdote, podríamos decir en un sentido, convenía al Padre. Pero no solamente al Padre, mis hermanos, especialmente a nosotros. Existe, mis hermanos, una absoluta necesidad de que nosotros tengamos a un sumo sacerdote como el Hijo delante de Dios, uno que esté constantemente comprometido delante del Dios a favor de nosotros. Esto quedó tipificado en la antigüedad, mis hermanos. Tenemos una diversidad de necesidades. Todas estas quedaron tipificadas en la antigüedad. Por ejemplo, las funciones del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento eran entrar al lugar santísimo. Ningún hombre podría entrar. Jesucristo, el Rey de Gloria, entró en el lugar inaccesible. Ningún hombre podía entrar. Presentarse delante de Dios por el pueblo.
llevar los pecados del pueblo, ofrecer incienso, hacer expiación, juzgar la impureza, determinar controversias, bendecir al pueblo. Todas estas funciones, mis hermanos, eran sombras de aquel verdadero sumo sacerdote que vendría, de aquel sumo sacerdote que sería designado por el Padre y que estaría a favor de los hombres. Esta es una sombra, pues ningún otro, mis hermanos, podría entrar realmente al lugar santísimo, porque este no era hecho con manos de hombres, como el primer tabernáculo. Ninguno podría presentarse delante de Dios y no ser consumido por su gloria, mucho menos llevar pecados delante de Él sin que la ira de Dios lo fulminara al instante. Nadie, mis hermanos, podría presentar verdaderas oraciones con súplicas y ruegos totalmente honestos, sinceros, llenos de integridad a favor de los hombres. Muchos de nosotros oramos, mis hermanos, por motivos equivocados, aun cuando oremos por el hermano o por la hermana que está necesitada. En lo profundo de nuestro corazón ha de haber motivaciones erróneas. Ningún mero hombre podría curar el pecado verdaderamente cuando ellos mismos estaban infectados del pecado. Mucho menos podrían juzgar sobriamente cuando igualmente estaban intoxicados de pecado. Refiriéndome a todos los sacerdotes pasados, ninguno podría pretender verdaderamente ser el medio por el cual viene la bendición de Dios. Ninguno, mis hermanos, ninguno. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, mis hermanos. Ningún otro, mis hermanos, fue digno de presentarse delante de Dios por nosotros, excepto el Hijo. Ningún otro fue digno de recibir tal honor. Ningún otro fue digno de ser llamado por el Padre al puesto, al oficio de gran sumo sacerdote como lo fue el Hijo. Ahora, mis hermanos, podría darnos la impresión que todo lo que se necesitaba era un gran hombre con un muy alto carácter moral. Pero la realidad, mis hermanos, es que tal sumo sacerdote no existía. Tal sumo sacerdote no existía en el cielo. Tal sumo sacerdote no existía en la tierra. No es todo lo que se requería. No solamente se requería que fuera un hombre aprobado en todo y que tuviera un carácter moral aprobado y superior a cualquier hombre. Si Dios hubiera buscado en los cielos, mis hermanos, al tal sumo sacerdote, un sacerdote apto para estar a favor de los hombres, no lo encontraría. Primero, porque tenía que ser hombre. Ok. Y si volteara a la tierra, tampoco podría tomarlo de la tierra. ¿Por qué? Porque tenía que ser Dios. Porque solo el favor viene delante de Dios, por parte de Dios. Solo había una alternativa, mis hermanos. No un ángel santo, no un hombre bueno. Solo había una. El Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo encarnado, Dios manifestado en carne. Solo una posibilidad existía de parte de Dios para salvar a los hombres. ¿Cuál era? Que los hombres dijeran, acepto ser salvo. Que los hombres dijeran, sí, yo sí quiero ir al cielo. No, mis hermanos, que antes que todos estos hombres que creen que producen su propia salvación, el Hijo haya aceptado ser el sumo sacerdote de los hombres. Que la segunda persona de la Trinidad estuviera dispuesto a decir, sí, tomo la forma humana. Y al decir sí, mis hermanos, quedaba implicado que debía cumplir con toda la ley, tal y como los hombres, estar sujeto a toda forma de padecimientos, pobreza,
al punto de nacer en un establo, a sufrir la más baja de las miserias, no tener ni siquiera dónde recostarse, a despojarse de todo lo que era suyo para depender de la caridad aún de las personas, como Lucas 8:3 enseña, a ser traicionado por los que les amó, por los que amó, sufrir reproches amargos, las difamaciones más viles, las palabras más hirientes, a ser juzgado por el tribunal corrupto. Y si pareciera poco, mis hermanos, finalmente morir en una cruz como abominación del Padre. Eso se requería. Esto era, mis hermanos, el nombramiento de Jesús, mis hermanos y hermanas, como sumo sacerdote, no solo nos habla de su gran amor para favorecernos al ser nuestro sacerdote, sino también más allá de esto, nos habla también del gran amor del Padre, quien por amor a todos nosotros lo entregó. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Saber esto, mis hermanos, nos debe dar un doble ánimo para acercarnos, para procurar a Dios en oración al venir delante de Él, al venir al trono de gracia, pues no solamente tenemos en el trono a un sacerdote que intercede por nosotros, sino también a un amante Padre que nos ama y que desea que vengamos por medio de Cristo. Pues para esta causa lo llamó, para esta causa lo escogió y lo ordenó, para que los hombres pudieran venir. Ahora, ¿entiende, mis hermanos, la grosería tan grande que es el simplemente no orar? La magnitud del desprecio que mostramos cuando nos resistimos a orar. Lo ha hecho el Padre, lo ha entregado, lo ha ordenado, lo ha calificado, lo ha aprobado y todo lo que esté implicado para ordenarlo sumo sacerdote y que ahora los hombres no vengan. Es una grande ofensa. Vengan al trono de gracia. Wow, los ángeles a los pecadores les dice, vengan al trono de gracia. Algo está muy mal. Dios, ¿te has dado cuenta que son pecadores? Sería más lógico pensar, vengan al trono de la ira y fuego consumidor. Pero dice trono de gracia a través de Cristo. No entendemos, mis hermanos, la magnitud de tal desprecio. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y después, mis hermanos, para respaldar lo que ya se ha afirmado, citando el Salmo 2:7, nuestro escritor toma otra escritura. Si me está siguiendo ahí en el verso, a partir del verso 5, toma otra escritura del Antiguo Testamento. Y este fue el Salmo 110:4, diciendo de la siguiente manera en el verso 6, como también dice en otro lugar. Este otro lugar es el Salmo 110:4. Creo que el apóstol aquí no lo cita, dice, ustedes están tan familiarizados que no necesito decir Salmo 110:4, simplemente en otro lugar. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Un nuevo testimonio es levantado. Un segundo testimonio es levantado en el verso 6, como también dijo en otro lugar. Estas palabras son dichas, mis hermanos, con la intención de presentar un segundo testigo a favor del sacerdocio de Cristo y su superioridad. Este otro salmo es una profecía de Cristo. Los lectores judíos sabían, mis hermanos, que este pasaje también se refería al Mesías. Ellos entendían que el Mesías sería un gran rey y sería sacerdote. Ellos entendían que sería hijo y sería sacerdote. Ellos tenían las señales, las indicaciones que calificaban al Mesías cuando hiciera su aparición. Sin embargo, mis hermanos, cuando Cristo apareció y probó ser el Mesías, ser el Hijo del hombre y ser el Hijo de Dios, entonces, ¿qué cree que hicieron? Ellos negaron esta profecía
y dijeron: entonces nos hemos equivocado. Estos salmos no hablan del Mesías. Cuando David habló del Hijo, hablaba de su Hijo, pero no del Hijo que estaba por venir. Y esto fue lo que argumentaban con Jesús. Y Jesús refutó tal interpretación en Mateo 22, a partir del verso 41, dijo: y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, dijo Dios a mi Dios: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Él simplemente corrigió lo que ellos voluntariamente querían creer, lo que ellos voluntariamente, en contra de toda la herencia histórica de interpretación, negaron. Ahí estaba tan claro en el pasaje, algo imposible de refutar. Así de fácil, mis hermanos, estos hombres pretendían negar la evidencia bíblica y negar a Cristo. No querían reconocerle, no querían verle como Mesías. Entonces el primer testimonio fue el Padre mismo confirmando a su propio Hijo. El segundo testimonio es pues este: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mis hermanos, Dios revistió a Jesús con la autoridad y la honra de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De Melquisedec hablaremos en detalle en el capítulo 7, si Dios no lo permite. Pero aquí solamente diremos que Melquisedec fue un rey y sacerdote, cosa que era imposible en el Antiguo Testamento. Un rey no podía ser sacerdote, pero bajo el orden de Melquisedec vemos que es un rey y sacerdote. Este hombre misterioso vivió en la época de Abraham, cuya ascendencia es completamente desconocida. Era rey de Salem, era sacerdote del Dios verdadero, de acuerdo a Génesis 14:18. Vivió muchos siglos antes del establecimiento del sacerdocio arónico, el cual estos hombres seguían y decían: de acuerdo a Aarón, tiene que venir de la tribu de Leví, pero Jesús viene de otra tribu, de Judá. Entonces jamás se había reconocido, pero vemos acá que este es de otra orden, refiriéndose a Melquisedec, un sacerdocio que no tiene fin, a diferencia del de Aarón, que comenzó en tiempos de Moisés y terminó en el 70 después de Cristo con la destrucción del templo. Según el orden de Melquisedec, con estas palabras se da a entender que el sacerdocio mencionado de Cristo y el sacerdocio de Aarón son totalmente distintos, son otra orden, son distinta procedencia. El apóstol nos muestra que el ordenamiento del sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón, porque en el sacerdocio de Cristo encontraremos ciertas cualidades, mis hermanos, encontraremos ciertas especificaciones que no fueron ni serán vistas en ningún otro sacerdote. No las encontrarás en el orden de Aarón. Por ejemplo, Cristo fue un rey, pero de acuerdo a la ley levítica, ningún rey podría ser sacerdote. Otra diferencia que jamás lo encontraría en la procedencia de Aarón es que según el orden del sacerdocio de Cristo es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Este es el orden de Melquisedec. Mas Aarón tenía padre, tenía madre, una genealogía, un principio y un fin. El sacerdocio de Cristo es inmutable, Hebreos 7:24. Mas los otros fueron cambiados constantemente. ¿Por qué? Porque por la muerte no podrían seguir. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Cristo fue santo, sin engaño, separado de los pecadores. Todos los demás sacerdotes, descendientes de Aarón, ¿qué eran? Pecadores, sujetos a pasiones, tal y como nosotros. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
Las debilidades, mis hermanos, y defectos del antiguo sacerdote hacían necesario que el sacerdote ofreciera sacrificios primero por sus propios pecados. Cristo no presentó ni un solo sacrificio por algún pecado de él, ninguno. Y esto también está en Hebreos 7, 26, 27. No tiene necesidad como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Los sacerdotes del orden de Aarón ofrecían bestias y aves como sacrificios, pero Cristo se ofreció a sí mismo, cosa que los anteriores no podrían hacer jamás. Hebreos 7:27, hablando de los sacrificios, dice: porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sacerdotes, según el orden de Aarón, ofrecían constantemente muchos sacrificios. Cristo solamente ofreció uno. Un sacerdote, mis hermanos, en la antigüedad, que solamente hubiese ofrecido un sacrificio al año, que eso fuese todo lo que tenía que rendir cuentas al pueblo o a Dios, sería cortado, era imposible. Él no podía presentarse con un solo sacrificio, sino con muchos. Jesús lo hizo una vez y para siempre, se ofreció a sí mismo. Los sacrificios que se ofrecieron bajo el antiguo orden no podían hacer perfectos a los hombres, mas Cristo con un solo sacrificio hizo perfectos a los santos, porque con una sola ofrenda, dice Hebreos 10:14, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y por último, mis hermanos, el sacerdocio de Cristo fue hecho con un juramento, garantía de su permanencia, mientras los otros, dice la Escritura, sin juramento. Y esto no fue hecho sin juramento, dice Hebreos 7:20, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, mis hermanos, al mencionar el orden de Melquisedec, nos está hablando que Jesucristo es totalmente un sacerdote distinto, que no solamente será sacerdote, sino también rey. Es totalmente exclusivo. Jamás se ha visto algo así en la historia. Con todas estas pruebas, mis hermanos, el escritor les está demostrando a los hebreos que el sacerdocio en que ellos tenían su esperanza, su confianza, eran sacerdotes defectuosos, era un sacerdocio imperfecto. Por primera vez se les estaba abriendo los ojos de la superficialidad de estos sacerdotes. Él les dijo en el verso 11 de Hebreos 7, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? A la luz, mis hermanos, de estas verdades, ¿quién querría un sacerdote así? Se les estaban poniendo los defectos y las imperfecciones sobre la mesa de estos sacerdotes. ¿Quién diría, yo quiero un sacerdote así? Por primera vez eran confrontados con la superficialidad de estos sacerdotes antiguos, del sacerdocio levítico, el cual era imperfecto, el cual era incompleto. Pero en Cristo nos está diciendo, tenemos un sacerdocio superior, perfecto, distinto, sin principio ni fin, que no puede morir, que no se puede cansar, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificio por sus propios pecados, diciéndonos, Cristo está listo en cuanto uno de sus hijos confiesa uno de sus pecados, en ese instante puede presentar intercesión por él. Un sacerdote en la ley tendría que tomar un tiempo, lavar sus cuerpos, hacer un sacrificio por él, y luego, tal vez para entonces ya se hubiera muerto el hombre penitente. Sin embargo, en Cristo tenemos uno distinto, que ofrece un solo sacrificio para perfeccionar a los santos. Este fue su propio cuerpo, y con el juramento de Dios de que para siempre lo será. Hebreos 7:25, por lo cual, o sea, en base a todo esto, puede también, o sea, es capaz, es poderoso para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, mis hermanos. Esto último, él lo hace para siempre. Él hizo un solo sacrificio, pero la intercesión es algo que dice, lo hará
para siempre. Permanece sacerdote para siempre. Un sacerdote como Aarón o como cualquier otro, mis hermanos, no nos conviene. No nos conviene porque no nos podrá sostener para siempre. No lo podrá hacer. Moriría, se cansaría, pecaría, sería tentado y caería. Se requería uno como Cristo, uno que fuera eterno, que permaneciera para siempre, uno tal y como Cristo, uno como el que fue enviado por el Padre, uno como aquellos que vieron los ángeles despojarse de sus vestiduras gloriosas, quitarse su corona, soltar el cetro de su mano y descender a la tierra en forma humana. Uno como Él, según el orden de Melquisedec, que permanezca para siempre. Mis hermanos, si Jesús en este momento cediera, descansara de su sacerdocio, mis hermanos, en ese instante la iglesia colapsa alrededor del mundo y se volvería peor que los demonios. Sería peor que los incrédulos. Si en un instante Jesús dejara de interceder por usted, por mí, vendríamos a ser lo peor de la sociedad. La iglesia en ese instante colapsa. Supongamos 1000 años después ya vino Cristo, los juicios fueron ejecutados, se terminó todo. La gloria del Cordero es exaltada, dice la Escritura, permanece para siempre. En el cielo, mis hermanos, la iglesia reunida, este millar de millares, si en un instante Jesús si en un instante Jesús cesa de ser sacerdote de la iglesia en los cielos, coronada en gloria, todos en el instante nos rebelaríamos y seríamos expulsados como los ángeles del cielo nuevamente. Y esta es una promesa que dice será para siempre, permanecerá delante de Dios, será la garantía de todos los creyentes que mientras Él esté en el puesto de sumo sacerdote, la iglesia prevalecerá, ya sea aquí en la tierra o sea en los cielos. Continuará y es inmutable en ese sentido. No puede ser destruida, no pueden frenarla. Esto lo hace para siempre. Por esto la iglesia prevalece desde el día que fue constituida. Historiadores, mis hermanos, han reconocido que si la fuerza que se ha levantado, los reyes que se han organizado, los movimientos que se han focalizado para destruir la iglesia, toda esa fuerza, toda esa organización, toda esa planificación que se ha levantado en la historia, reyes, reinados, naciones, para destruir a la iglesia, si hubiese usado para destruir una raza, la hubieran exterminado y nada supiéramos de ellos. La iglesia, mis hermanos, prevalece. La iglesia prevalece, sigue creciendo, sigue aumentando alrededor del mundo desde el principio. Porque fiel es el que dijo, sobre esta roca, Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque el sacerdocio de Cristo, mis hermanos, es su fundamento. No puede colapsar, no puede caerse porque este fundamento prevalece para siempre. Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por ellos. Mientras Cristo permanezca como sumo sacerdote delante de Dios, mis hermanos, nosotros también permaneceremos. Mientras Cristo permanezca como sumo sacerdote delante de Dios, nada podrá arrancarnos de esta esperanza y de su promesa. Podremos ser fuertemente abofeteados, fuertemente zarandeados por Satanás. Podrían sacudirnos fuertes vientos, podrían acosarnos fuertes tentaciones. Ninguno de sus miembros se perderá. La iglesia no colapsará porque Él vive para interceder por ellos. Y como es un sacerdocio distinto, mis hermanos, tenemos garantía de que no será destruido. Y la iglesia no será destruida. Nuestro fundamento es firme. Aún la muerte, mis hermanos, el enemigo más terrible para el cristiano, es simplemente la buena noticia. Es simplemente la más dulce de las noticias. Por el momento podemos no verlo así, pero lo es.
Cristo se presentó delante de multitudes, resucitado al tercer día, y esa era la garantía. Si a mí no me venció la muerte, tampoco a ustedes. Vean, tóquenme. Esta es la garantía de lo que les espera. La cabeza está bien, está lista, está establecida en los cielos. Todo el cuerpo está seguro. Lo he dicho antes, si usted ve a un hombre ahogándose, pero de pronto ve que la cabeza la puede mantener fuera del agua, usted dice, ese hombre está salvo, todo su cuerpo está salvo. Pues la cabeza, mis hermanos, está por encima, está establecida en un lugar seguro. Por lo tanto, podemos decir, todo su cuerpo está seguro. Ninguno de ellos se perderá. Jesús, mis hermanos, en conclusión, mostró su obediencia a la voluntad del Padre al someterse a sí mismo a las condiciones de la ley con respecto al oficio de sacerdote. Por esta razón no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que dejó que fuese el Padre quien lo llamara. Así Dios le designó como el gran sumo sacerdote, diciendo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, confirmando que su llamado es superior como hombre y como Dios a la vez. Y aun cuando el solo testimonio de Dios bastaría para demostrar la superioridad del sacerdocio de Cristo, se levanta un segundo testimonio para reafirmar la exclusividad de su sacerdocio, diciendo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, confirmando además con este segundo testimonio la deficiencia, incapacidad e imperfección del sacerdocio antiguo. Así Cristo es exaltado y presentado como aquel real gran sumo sacerdote que es Dios y hombre a la vez, procedente de un orden distinto, que no tiene principio de días ni fin de vida, viviendo siempre para interceder por su iglesia. Mis hermanos, habiendo oído todas estas cosas, podríamos decir, bueno, tenemos un sumo sacerdote glorioso en el cielo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo se relaciona esto en mi vida? Solamente quiero darle 5 puntos. Así como Cristo, aunque era el Hijo, no se apropió de nada, así también nosotros, mis hermanos, no procuremos nada donde no hemos sido llamados. No procuremos todo cuanto queremos. Más bien esperemos como Jesús en el llamado y la aprobación del Padre. En medio de todos nuestros anhelos y deseos, aún todo cuanto planificamos, aprendamos de Cristo. Esperemos en el Padre y no tomemos nada por nosotros mismos. Tal y como Cristo, no busquemos la autogratificación personal, aún creyendo, mis hermanos, que lo merecemos, aún creyendo que es justo en base a todo lo que hemos sufrido. En medio de todos nuestros oficios y responsabilidades, tal y como hizo Cristo, mis hermanos, nosotros tampoco tomemos ninguna gloria de ello, solo tomemos aquella que al Padre le plazca darnos. Procuremos afinar nuestras mentes por medio de la palabra, a la mente de Cristo, para que tal y como el Padre le dice a Cristo, pídeme, así Cristo sin restricciones nos diga a nosotros, pídeme, porque pedimos todo y solo lo que al Padre le agrada. Encontremos ánimo, mis hermanos, y no desfallezcamos ante las fallas e incompetencia para permanecer firmes en todo esto que hemos dicho. Pues tenemos a uno que vive siempre para interceder por nosotros, presentándonos perfectos delante del Padre en todo lo que fallamos. Por estas cosas, mis hermanos, a Dios sea la gloria y a Cristo, su Hijo. Oremos.